¿Qué tal, amigos? Nuevamente es un placer saludarles a la distancia y agradecemos a Dios porque otra vez tenemos la oportunidad de repasar la lección de Escuela Sabática. Esta vez con la lección número 7 de la lección de Escuela Sabática del tercer trimestre del año 2018. Y hoy está con nosotros nuestra hermana Lina Rudas de la iglesia de Rayón de Panamá, pero pues ya lleva bastante tiempo aquí en México, al igual que su servidor. Pero también está al tanto de un ministerio de salud a través de la radio y agradecemos su bondad al estar aquí con nosotros. Muchas gracias, hermana Lina. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Está bien? Y como siempre, pues queremos pedir la dirección del Espíritu Santo. Y hermana Lina, por favor, si nos dirige en oración. Claro que sí, inclinemos nuestro rostro. Padre, te damos gracias por la oportunidad que usted nos da de poder llegar a muchos hogares a través, Señor, de este medio. Suplicamos que tu palabra en este día pueda iluminarlos, pueda guiarlos, pueda ayudarlos y que nosotros te sirvamos enteramente como instrumento. Quédate pues con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Lina. Pues adentrémonos de una vez al repaso de la lección, lo que fue esta semana, titulada El primer viaje misionero de Pablo. Y aquí no digo que comienzan las aventuras de Pablo, continúa la aventura de Pablo en ese mundo llamado cristianismo, en ese mundo llamado conversión, predicación, evangelismo en la vida de Pablo y de la iglesia primitiva. Y el versículo para memorizar principal está en Hechos capítulo 13, los versículos 38 y 39. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y es que el primer viaje misionero de Pablo es el resultado de algo planeado. Recordemos que Pablo se encontraba allí en Antioquía y surge la necesidad de seguir predicando fuera de Antioquía, pues para cumplir con el mandato de ir a llevar el evangelio a otros lugares. Así que junto con los miembros de la iglesia de Antioquía se llevó la planeación para que Pablo saliera a cumplir con este propósito. Y la lección de esta semana nos menciona los recorridos que hizo Pablo en ese primer viaje misionero. Algunos hechos, algunos lugares que ya hoy en día pues no se llaman así, pero que en ese tiempo coincidían con esos nombres. Y vamos a ver qué lugares fueron por los que Pablo pasó. ¿Cuál fue el recorrido que Pablo hizo en su primer viaje misionero, ¿no? Porque pues tenía el propósito de llevar el evangelio y de darlo a conocer tanto a los judíos como a los gentiles, ¿verdad? Allí nos mencionaba durante la semana 2 lugares después de que salió de Antioquía, ¿verdad? Allí Lucas, en el relato que hace en el libro de Hechos, pues menciona de que el primer lugar al que llegó allí fue un lugar llamado Salamina, ¿verdad? Esto lo dice allí en Hechos, en el capítulo 13, versículos del 1 al 12. Y pues Salamina estaba en Chipre. ¿Y por qué Chipre? Porque se consideraba de que Bernabé era de allí. Entonces Pablo y Bernabé salen hacia ese lugar y a la primera ciudad donde llegan pues es Salamina. Así que pues estaban cumpliendo con este propósito. Allí junto con Bernabé, Pablo pues llegan a este primer lugar, pero después de esto, después de predicar siempre en las sinagogas judías, porque ese era como el plan inicial siempre, ¿no? Así es. Llegaban y predicaban siempre en primer lugar hacia los judíos.
Después sí ya predicaban afuera, compartían hacia los gentiles. Pero después de que llegaron a las sinagogas de Salamina, después fueron a compartir el evangelio a otro lugar. Se trasladaron al oeste, dice la lección, hacia la capital de Chipre, que se llamaba Pafos. Y pues allí se menciona el relato de varias personas. El relato gira en torno a dos personas. Un hechicero judío llamado Bar Jesús, que también era conocido como Elimas, ¿verdad? Y Sergio Paulo, el gobernador romano local. ¿Esto qué indica? De que ya el evangelio estaba empezando a entrar en ciertos círculos sociales donde anteriormente no entraba. Y ahí comienza a darse de una mejor manera la universalización del evangelio. Personas diferentes, de diferentes estatus, comienzan a aceptar a Jesús como Salvador, aceptan a Jesús como Mesías, y pues Hechos 13:12 implica de que realmente ellos fueron convertidos, ¿no? Pero bueno, ¿para dónde fueron después? ¿A qué lugar, hermana Lina? ¿Qué nos dice la lección? ¿Qué nos dice la Biblia? Que después de Pafos, ¿hacia dónde siguieron Pablo y Bernabé? Bueno, ellos fueron a Antioquía de Pisidia, y como usted dice, vemos que Pablo sigue el mensaje que dio Jesús, ¿verdad? Ve al lugar más próximo, ¿no? Así que cerca de Salamina y Pafos estaba Pisidia. Y en este lugar se registra bíblicamente el primer sermón de Pablo, aunque sabemos que no era el primer sermón. Ya había predicado ya antes. Pablo había predicado muchas veces. Y este primer sermón de Pablo, que se registra en Hechos capítulo 13, tiene tres partes fundamentales. Es importante resaltar eso, sí. Sí. La primera parte es que Pablo hace una vinculación de lo que él está viviendo, de la resurrección de Cristo Jesús, pero lo vincula al Antiguo Testamento. Quiero recordarles que Pablo estaba en la sinagoga, como usted dice. Lo primero que hacía Pablo es ir a las sinagogas, y él daba el sermón a los judíos y a los gentiles que allí estaban. Así que él los trae de lo conocido a lo que no quieren aceptar, o a lo desconocido, y lo conocido era todo el Antiguo Testamento, lo que estaba relacionado con David, y también les hacía esa salvedad de que ellos eran el pueblo elegido de Dios. Así es. Lo segundo que hacía era señalar a Jesucristo como el cumplidor de todos, que en Jesucristo se cumplían todas las promesas del Antiguo Testamento. Así es. Y por último, les hacía un llamado con poder. Yo no me hubiera atrevido. Donde debe terminar todo sermón, sí. ¿No? Hacía un llamado con poder, hacía una advertencia en contra del rechazo del rechazo que pudiera tener una persona hacia la salvación. Así que vemos estos tres puntos, pero en esta predicación yo quisiera resaltar algo muy importante que Pablo hizo. Podríamos decir que fue el clímax del sermón, y vamos a leerlo de nuevo porque es el versículo de memoria. Está en Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, y dice así: sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Tremendo eso. Me siento emocionada cuando leo ese versículo, porque al leerlo nos recuerda que nosotros no hay cosa en la cual no podamos tener justificación si creemos en nuestro Señor Jesucristo, que Él nos puede dar el perdón de nuestros pecados. Así que cuando ellos escucharon esto, dice que se llenaron de gozo al escuchar estas palabras. Pero la lección hace un paréntesis en recordarnos que solamente en Cristo Jesús nosotros tenemos perdón de pecado y justificación. Así es. Pero eso no abroga la ley. La ley tiene su espacio. Así es. Pero Pablo quería señalarle a los judíos
de que ellos pensaban que la ley lo justificaba y la ley no era su propósito. Así que dice aquí, destaca Pablo la incapacidad de la ley para realizar lo que los judíos esperaban. Valga la salvedad, ellos pensaban que la ley lo justificaba, pero en realidad era Cristo Jesús. Así es, y perdón, Malina, antes de pasar con el siguiente punto, quiero también resaltar esto a nuestros hermanos predicadores, ¿no? De que todo sermón, toda predicación debe llegar y llevar a Jesús. Amén, así es. Y debe llevarnos también al arrepentimiento y a la aceptación de ese Jesús como nuestro Salvador, ¿no? Toda predicación debe tener eso, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque a veces puede ser que en nuestras iglesias se predique cualquier otra cosa, menos a Jesús, menos lo que se enseña en su palabra. Y es importante resaltar eso, ¿no? Yo creo que hoy la gente necesita escuchar eso, ¿no? De que necesitamos entregarnos a Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como Salvador. Ese es el Evangelio, ¿no? Amén, así es. Ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de la sinagoga, ¿verdad? Ajá, que... El primer sábado todos aceptaron el mensaje favorablemente. Pero... El siguiente sábado, cuando se presentaron, ya hubo problemas. Entonces, dice que los griegos estaban contentos, los gentiles, de escuchar el mensaje, pero los judíos, la lección piensa, el escritor, de que los judíos se refería a los líderes de la sinagoga. Dice que tuvieron celos, ¿verdad? Y a veces también nos pasa eso a nosotros. Debemos tener cuidado de tener estos celos ante el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque no es la persona, sino era el mensaje. Los celos hacia Pablo y Bernabé se traducen a que ellos rechazaron el mensaje y al Salvador. Porque ellos veían a esos dos hombres como que tenían muchas personas, pero en realidad lo que estaban haciendo era rechazando el mensaje. Entonces, la lección nos llama a eso, a tener cuidado nosotros de rechazar el mensaje, porque habrá otros que no lo rechazarán. Y dice que los gentiles se llenaron de gozo, porque ahora no tenían que hacer todos los rituales judíos para encontrar, ¿qué? Salvación. Así es. Muy bien. Y pues después de estar allí, pues tuvieron sus dificultades, como en la mayoría de los lugares. Porque pues predicar el Evangelio más en los tiempos iniciales, y aún en nuestros días, en algunos lugares, no es de mucha aceptación, incluso hasta a riesgo de vida, a riesgo de la salud. Sin embargo, allí, pues Pablo y Bernabé continuaron, y después de salir de allí, fueron a un lugar llamado Iconio. Iconio, así es. Así es. Y pues estando allí, de la misma forma, llegaban y predicaban siempre, primero a los judíos, y después iban a los gentiles, ¿verdad? Y siempre, pues, en los sermones de Pablo, pues se mencionaba siempre la historia del pueblo de Israel, de cómo Jesús como descendiente de David, y cómo a través de él podíamos obtener el perdón de los pecados y ser justificados para salvación, y que la salvación solamente se podía obtener a través de él. Esto llevó a que obviamente algunos judíos pues rechazaran ese mensaje, lo atacaran, incluso hasta intentaran matarlo. Y ahí más adelantito nos menciona de que pues hasta trataron de lincharlos, ¿verdad? Y exacto, y como siempre pues Pablo y Bernabé decían, bueno, estamos vivos, sigámosle, logramos sobrevivir, continuemos. Y la próxima ciudad pues fue, o las próximas poblaciones fueron Listra y Derbe. Y pues el siguiente lugar que visitaron en primer lugar fue Listra, una aldea que estaba a unos, dice la lección, a unos 29 kilómetros al suroeste de Iconio. Y pues allí se menciona la curación de un cojo. Y esa curación de ese cojo se menciona como que posiblemente era un mendigo y que sufría esa enfermedad desde nacimiento, ¿no? Y esto también llevó a que muchos aceptaran a Jesús. Sin embargo, al ver este milagro de este cojo, hay un relato allí que la lección menciona y que es un dato histórico,
porque estos datos también es importante mencionarlos, ¿no? Donde un poeta latino, Ovidio, y había registrado anteriormente una leyenda porque los estaban confundiendo a Pablo y a Bernabé como Zeus, que era el dios del panteón griego, y a Pablo con Hermes, el ayudante y portavoz de Zeus. Y por tanto querían ofrecerle sacrificios, pensando, ¿no? Recordemos que tenían todavía su mente llena de dioses griegos, ¿no? De creencias griegas. Y estas creencias las tenían en base a un relato que un poeta latino llamado Ovidio había registrado anteriormente, ¿no? Y quiero leerlo porque para que algunos lo entiendan a la distancia, ¿no? Que esta leyenda dice de estos mismos dioses disfrazados de humanos que visitaban una ciudad en la misma zona, las colinas de Frigia, en busca de un lugar para descansar. Según la leyenda, una pareja humilde y anciana los trató amablemente y con hospitalidad. El resto de la gente les fue indiferente. Debido a su amabilidad y hospitalidad hacia los visitantes de incógnito, la casa de la pareja se transformó en templo y ellos en sacerdotes, mientras que el resto de la ciudad fue destruido por completo. Entonces estaba esta creencia, y pues cuando vieron a Pablo y Bernabé que estaban sanando, dijeron, no, estos son dioses griegos, vamos a darles, a ofrecerlos, a adorarlos, vamos a ofrecerles sacrificios. Sin embargo, pues obviamente Pablo y Bernabé rechazaron esto. Sin embargo, este rechazo también generó, tuvo reacciones negativas y tuvieron que salir de ahí hacia otros lugares, ¿verdad? Y pues allí también nos menciona de que no por eso se desanimaron, sino que al contrario, se animaban más, ¿no? Y seguían. Pero hay un párrafo, finalmente allí, en el último día de la lección, que dice lo siguiente, no sé si quiere leerlo allí, hermana Lina. Claro. En todos sus esfuerzos misioneros, Pablo y Bernabé procuraban seguir el ejemplo de Cristo de voluntario, sacrificio y fiel y fervorosa labor en bien de las almas. Siempre despiertos, celosos e infatigables, no tomaban en cuenta su personal inclinación y comodidad, sino que en incesante actividad y orando anhelosamente sembraban la semilla de verdad. Así es, eso está allí en Hechos de los Apóstoles, la página 151. Dice, infatigables. Caramba, querido amigo, querido hermano, ¿estamos cansados ya? ¿Estamos fatigados? Hay que leer esas historias para animarnos. Así que gracias, hermana Lina, por apoyarnos en este repaso, y vamos a cerrar nuestros ojos para finalizar en estos momentos. Padre querido, danos el ánimo, la fortaleza para seguir predicando, para seguir compartiendo lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Por favor, Padre, tócanos, que el Espíritu Santo nos lleve donde sea necesario predicar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nuevamente, querido amigo, querido hermano, muchas gracias por su compañía y hasta una nueva oportunidad. Dios le bendiga.